Hola, hoy tengo un tema especial. Este tema es sobre el propósito de Dios y lo que lleva cuando tenemos un propósito, tenemos el propósito de Dios y a veces en- no está todo como nos habían enseñado, que tiene que estar todo en orden. Es decir, que Dios ayuda, pero tenemos que luchar para llegar al propósito de Dios. Es decir, tenemos que luchar para llegar a hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero hay que luchar. No es que todo va a ser vida color y rosa, no, sino que tenemos que luchar. Miren lo que pasa con Jeremías, ¿no? Jeremías dice así en el capítulo 15, versículo 15. Vamos a leer esta parte, ¿sí? Dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproche en la prolongación de tu enojo. Sabe que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Será para mí como cosa ilusoria, como agua que no son estables? Por lo tanto, dijo Jehová, al escuchar eso, como estaba Jeremías, Dios le dijo esto: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacare lo precioso de lo vil, será como mi boca. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová, y te libraré de las manos de los malos, y te redimiré de las manos de los fuertes. Lo que acá vemos que Jeremías, Dios lo mandó a que profetice en esos lugares y tuvo un gran problema porque Dios lo mandó a hablar con todo, hasta con los sacerdotes, con que había en esa época, al pueblo, al rey, a todo. Pero ¿qué pasaba? Nadie aceptó lo que él decía, lo que Dios le mandó a decir, nadie aceptó. ¿Por qué? Porque era un hombre común. No tenía, en el templo no era sacerdote, no era nada. Pero Dios lo usó a él, específicamente a él. Y cuando Dios te manda a hacer algo, a veces no es como que dicen, Dios te va a acomodar todo. Sí, te va a acomodar todo, pero tenés que luchar para obtener, para llegar al propósito. La victoria ya está hecha, pero tenés que esforzarte, tenés que poner lo extra tuyo para que pueda hacer lo que Dios dice que haga. Acá Jeremías era un hombre con el propósito de Dios. Él decía acá, dice, no me reproche en la prolongación de tu enojo. Sabe que por amor de ti sufro afrentas. Quiere decir que él sufre cosas que le afrentaba, hasta tenía enemigo por causa de lo que él fue y dijo. Para cumplir ese propósito, también podés tener gente que se te va a poner en contra del propósito de Dios, aún siendo hijo de Dios, aún siendo hermano de la iglesia. También podés estar, porque no solo a Jeremías pasó afrenta.
no fue aceptado, fue negado y tuvo enemigo. Hasta ni su propio padre lo aceptó. ¿Por qué? Porque lo iban a sacar de la iglesia. En ese tiempo, el que estaba o diciendo algo en contra de la iglesia, lo sacaban, no dejaban entrar más. En esa época, ¿no? Y estaba solo, tenía enemigo, tenía que luchar para el propósito, tenía que seguir. Y no fue querido. No fue querido. No fue querido ni con la iglesia y no fue querido en el pueblo. Solo unos pocos que tomaron la palabra de Dios e hicieron caso, pero unos pocos, no eran contados. Dices, el objetivo que él tenía que llegar al propósito, ¿no? Tenía que seguir adelante. Y él se habrá puesto a cuestionar, yo me pongo a pensar, tenía todo en contra. Hasta se habrá puesto a pensar diciendo, ¿será que me estoy equivocando? Voy a tener que hacer igual que los otros sacerdotes, que los otros, como mi pueblo. Porque si yo digo la palabra de Dios y no estoy aceptada, no quieren escuchar la verdad, lo que Dios manda decir. Entonces me pongo en la postura de ellos. ¿Y Dios qué le dice? Que saque lo vil, lo que no sirve, lo que otros tienen y cumpla el propósito, que se juegue por lo que Dios le dijo, que siga la brecha, que no deje, que no baje los brazos, sino que continúe, aunque ellos vean, aunque Jeremías vea todo lo contrario, siguió luchando, continuó, siguió diciendo lo que Dios le mandó a decir y Dios cumplió. Aunque tenía todo en contra, No es todo de color rosa, no es que todo está ordenado. Dios va a ordenar, pero si vos te jugás por el propósito de Él. Dice, no me senté en compañía de burladores ni me engreí a causa de tu profecía. Él cuando recibió la palabra, cuando recibió lo que tenía que decir, estaba contento, gozoso. Cualquiera, el que recibe lo que Dios quiere que vaya a decir, uno se pone contento. Pero si ve que todo te niega, que todavía te tratan mal, que se burlaban, que lo negaban, hasta lo sacaban del lugar, que no era aceptado, tenía más enemigos que antes. Dice, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque estaba solo, ¿ves? Estaba solo él, cumpliendo el propósito de Dios. Hay a veces que tenemos la gracia de Dios de que todos vamos al mismo objetivo, es decir, todos vamos con el propósito de Dios y vamos todos con eso, con el propósito de Dios. Pero hay a veces que estás en un lugar donde no va a aceptar el propósito de Dios, porque ellos están en otra dirección y Dios muestra esta dirección. Los sacerdotes en aquel tiempo, los profetas de aquel tiempo donde estaba Jeremías, buscaban otra dirección, agradarle al rey, pero no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era decirle que tiene que estar mal esto y esto se tiene que hacer así porque así le agrada a Dios. Entonces, dice acá, dice, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Todavía él no se sentía que era el súper que le iba a decir la profecía. No, al contrario. Tenía temor de Dios porque tenía que decir la profecía y sabían que lo podían matar por causa de eso. ¿Cuántas veces Dios nos da algo para decir a nuestra iglesia, a nuestro pueblo,
y a veces no va a ser correspondido como tiene que ser. Así como Jeremías. Dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió mi curación? ¿Será para mí como cosa ilusoria, como agua que no son estables? Todavía estaba dudando de lo que estaba pasando. Dice, por lo tanto, así dice Jehová. Todavía Dios vio la situación que vivía él y lo que estaban haciendo en su corazón. Que ya no tenía ganas de seguir Jeremías. Dice, por lo tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Hacé lo que yo digo, yo te voy a restaurar. Y delante de mí estará. Si entresacare lo precioso de lo vil, que busque lo que Dios quiere, lo bueno, lo que es de bendición, lo que es para crecimiento, y lo malo lo saque, lo que no sirve, lo que es capaz que ya está en ese lugar, que está incorporado, que es ¿cómo puedo decir? Que es algo que impide que crezcan más. Dice, serás como mi boca. Dice, si entresacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No hagas lo mismo que lo otro, sino que ellos se conviertan a ti. Seguí adelante, no importa lo que pase, no importa la decisión de los otros, interesa lo que Dios te mandó a hacer. Para bendición. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti. Claro, van a pelear. Lo que son de Dios y lo que no son de Dios también. Pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Gloria al Señor. Si nos ponemos a pensar a ver si estoy equivocada, el propósito de Dios, tenés que estar firme en lo que Dios te mandó a hacer, aún lo que vea o escuche, Dios te muestra la verdad y tenés que estar firme en lo que Él te mandó a hacer. Obvio no te va a mandar a matar a nadie, te va a enviar a hacer para crecimiento del pueblo de Dios o crecimiento de tu iglesia. Aún usa el Señor a la herramienta que nos sirve, aunque usted no lo crea, porque el que hace la obra es el Señor, no somos nosotros. Y si nos ponemos a pensar, no le fue fácil a Jesús. Aún los mismos sacerdotes no lo aceptaban como hijo de Dios, no aceptaban nada de él. Aún Moisés, su pueblo, tuvo que mostrar varios milagros para que ellos crean. No le fue fácil sacar al pueblo de Egipto, tuvo que pasar prueba. María, estando embarazada, no le fue fácil aceptar porque la iban a matar si sabían que estaba embarazada. A Jeremías, como estamos diciendo ahora, que estaba en contra de los sacerdotes, de los profetas, no es que estaba en contra, va. El problema es que los sacerdotes, los profetas, estaban haciendo lo malo ante Dios. Y aún el rey. A Oseas, que Dios le mandó a hacer algo que era contrario a lo que él decía. A Elías no le fue fácil. Ninguno de estos profetas, ninguno de los discípulos le fue fácil. A Joel, a Pablo, para llegar a la tierra prometida, Moisés
tuvieron que luchar para obtenerla. Josué cuando llegó a la tierra prometida, tuvieron que luchar para obtener la bendición de la tierra. Así que no es todo color de rosa. Hay que luchar, hay que llegar al propósito e insistir hasta llegar. Pero qué lindo sería y qué fácil sería si todo en un mismo cuerpo se hace. Es difícil a veces uno solo, pero siempre decimos solo, pero el Espíritu Santo está y defiende y ayuda. Pero qué lindo sería todo unánime para el propósito de Dios. Hay iglesias que sí están, hay iglesias que no. No es que estoy en contra de las iglesias, pero sí estoy en contra del diablo, que a veces no permite que el Espíritu crezca en las iglesias. El Espíritu Santo, hay a veces que no va a crecer la iglesia por solo hecho que impide que el Espíritu Santo obre. Le ponen límite a Dios y a Dios no se le pone límite. Dios tiene un momento, su propósito tiene que ser cumplido y el que quiere escucharlo lo va a escuchar y el que quiere va a obedecer para cumplir ese propósito y va a luchar para llegarlo, porque cuando Dios te marca, cuando Dios te dice algo, no le podés decir que no. Si uno se pone a pensar también para nosotros mismos, como en la vida, necesitamos luchar por lo nuestro. ¿Cómo es luchar por lo nuestro en vida cotidiana? Vamos a decir, capaz que algunos no saben cómo es luchar. Algunos sí, otros no. O capaz que no te enseñaron. A veces luchar tenés que orar, tenés que ayunar, tenés que buscar más de Dios para que Dios pueda obrar en tu vida y para que pueda obrar en la vida de quien vos amás o quien vos querés y que no cambia. Pero está en tu parte en luchar. No es todo fácil, es para valiente, dice el Señor. Pero no es imposible. Dios te va a ayudar, pero tenés que poner tu parte. 50 lo pone Dios, 50 lo pone vos. Orá, ayuná, trata de congregarte, lee la palabra que te va a servir para vencer al enemigo, porque Dios te da la palabra para que venza al enemigo. No vas a ir con un arma, con una bomba. Vas a ir con la palabra de Dios y Dios calla al enemigo, lo ata en el nombre de Jesús y resuelve lo que vos tanto anhelás que quiera que resuelva, pero tenés que jugarte, poner tu parte, creerle a Jesucristo, pedirle que te ayude, pedirle al Espíritu Santo que te guíe y te enseñe, y Él va a hacer. Y si Dios te dio un propósito, si es para bendición de la iglesia, del barrio o del lugar donde Dios te ha puesto, hazlo. Sí te va a costar, nada es fácil. Son precios que pagamos por hacer la voluntad de Dios, pero es un gozo grande cuando llegas, porque lo logré, decís, lo logré, Señor, llegué, pude llegar. Aunque todo te vengan en contra, seguí adelante. Sacá lo vil, lo que no sirve, no haga como los otros, que están ahí nomás y siguen ahí. No, ponga lo extra, empiece a creer en el Señor y luche por lo suyo. Hoy te entrego esto, que Dios te bendiga grandemente y espero y sé que el Espíritu Santo va a obrar en tu vida. Tome siempre lo bueno, lo malo deséchelo, no sirve, pero tome lo bueno y Dios quiere bendecirte porque Dios te ama. Dios te ama, aunque vos puedas creer que no te ama, Dios te ama y te quiere usar. Te va a usar si tú lo dejas. Que Dios te bendiga grandemente y te doy gracias por escucharme. Muchas gracias.